avísenme si no me escuchan, ¿sí? Voy levantando. Bueno, como les decía, me pidieron que hablara un poquito de nutrición en situaciones de vulnerabilidad. A priori voy a hablar más que nada de los niños porque es lo que conozco. Habíamos arrancado pensando en hablar de desnutrición, pero la realidad es que como ustedes ya deben haber estado viendo y estudiando en la carrera, como por ahí también conociendo un poquito más en este congreso, la desnutrición así aguda, severa, como uno se imagina, un chico, por ejemplo, muy gravemente desnutrido, ya no es algo tan habitual de ver, ¿sí? Por lo menos en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, ¿sí? En los países en vías de desarrollo, como ahora vamos a charlar un poquito, van a ver que por ahí las alteraciones nutricionales que más se están viendo son otras, ¿sí? Vamos a comentar un poquito en esta charla cuáles son, ¿está bien? Desde ya el estado nutricional en todas las etapas de la vida, más que nada en la infancia, pero en todas las etapas de la vida, determina la salud y en los niños además influye sobre las enfermedades, ¿sí? Por eso no es una materia, digamos, de preocupación solo de los nutricionistas, sino que todos los que nos dedicamos a la salud en general, los médicos, los enfermeros y demás, siempre es un tema central la nutrición, ¿sí? En muchos casos necesitamos recurrir al especialista en nutrición, cuando hay alguna situación que es un poco más especial. Pero en todo paciente y especialmente en todo niño, la nutrición es un tema central del que todos nos tenemos que ocupar, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces, yo pensaba charlar un poquito de lo que es la evaluación del estado nutricional al principio. No sé si esto por ahí, para ustedes que a lo mejor son estudiantes de nutrición de distintos años, les resulta muy sencillo, muy conocido o muy obvio. En todo caso lo pasamos rápido, ¿sí? ¿Para qué queremos evaluar el estado nutricional? Desde ya para definir conductas que nos ayuden a mantener la salud y a garantizar el crecimiento, que en los chicos forma parte de la salud, ¿no es cierto? Y además para obtener medidas que nos hablen de que entre lo que el niño está recibiendo y lo que está gastando, lo que está necesitando para crecer, hay un desequilibrio, ¿está bien? Entonces buscamos esto y trabajamos para tratar de mejorarlo. ¿La que sigue? Bueno, como principales indicadores del estado nutricional de un chico, lo vamos a tener dos grandes grupos. De esto hay muchas formas de clasificarlo o de evaluarlo. Yo lo dividí así como para no complicarlo demasiado. Fundamentalmente los indicadores subjetivos y los indicadores que son más objetivos, ¿sí? Que independientemente de quién los tome o quién los interprete, suelen valorarse en función de ciertos parámetros estándar y tal vez no se prestan a tanta discusión sobre qué es lo normal y lo que se sale un poco de lo normal o lo que es francamente patológico, ¿sí? En cuanto a los subjetivos, el primero es la historia clínica, desde ya que esto, digamos, tanto los médicos como los nutricionistas, la que sigue, siempre nos ocupamos de hacer un interrogatorio bastante exhaustivo, minucioso, ¿sí? Si estamos haciendo el seguimiento de un paciente, de una familia, si queremos controlar su salud, promover que tenga más salud, ¿sí? y prevenir en lo posible las enfermedades que podamos prevenir, tenemos que conocer idealmente muchos detalles de su vida y de su historia, ¿sí? Y esto incluye desde ya cómo fue el embarazo de esa mamá, cómo estaba previamente al embarazo, si ya era una mamá con alguna enfermedad de base o con algún problema nutricional, o si era una mujer sana y ese embarazo se lo controló y estuvo bien, tuvo alguna complicación durante el embarazo. Esto es algo que en pediatría por lo menos y en nutrición infantil es fundamental, conocer cuáles fueron los hechos que ocurrieron durante el embarazo o si fue controlado y todo estuvo bien, ¿sí? Lo mismo cuáles fueron las características del parto, o si tuvo cesárea, si fue un nacimiento a término o prematuro, qué fue lo que desencadenó una cosa o la otra, ¿sí? Cuáles fueron las complicaciones perinatales que a veces se pueden presentar y que pueden determinar que ese chico el día de mañana tenga problemas, por ejemplo, en su crecimiento o en su desarrollo y que tengan que ver con aspectos de su nutrición, ¿sí?
Por otra parte, siempre nos vamos a preocupar por los antecedentes patológicos, desde ya que no es lo mismo un niño que haya nacido perfecto, pero que después haya tenido una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad respiratoria muy grave, que lo haya tenido internado mucho tiempo, que lo haya dejado dañado, por ejemplo, en sus pulmones, que un chico al cual durante todo el primer año de vida no le pasó absolutamente nada y no tuvo intercurrencia, ¿sí? Desde ya que esto va a influir en lo que va a ser su crecimiento y su desarrollo. Por eso es muy importante recabar los antecedentes patológicos de este chico, ¿sí? Si es que los tuvo. Siempre además nos vamos a preocupar en cómo son sus deposiciones, en cómo es la diuresis. Sabemos que en la infancia hay muchas enfermedades que se manifiestan con retraso en el crecimiento y no necesariamente tienen que ver con que el chico coma poco. A veces la ingesta es adecuada en cantidad y en calidad y a pesar de eso el chico no crece. Por eso siempre el crecimiento es algo que nos va a tener preocupados y atentos. ¿Está bien? Si vemos que es un chico que además de estar pequeño tiene una historia de diarrea crónica, nos orientará a pensar que puede haber alguna patología acompañando esta situación, ¿sí? Vamos a recabar además los antecedentes familiares y los hábitos, ¿sí?, de la familia. ¿Por qué se le ocurre? Se les ocurre que puede interesarnos los antecedentes familiares, pensando en la nutrición, por ejemplo. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Cómo? Diabetes. Antecedentes de diabetes, muy bien. ¿Otro? Obesidad. Antecedentes de obesidad, de celiaquía. Hay cuestiones que tienen una gran influencia genética, ¿sí? Y que si existe el antecedente familiar es muy importante conocerlo porque eventualmente a lo mejor ese chico se va a merecer un estudio o un tratamiento distinto al de otro chico, ¿sí? Si tenemos una mamá que es celíaca, ese chico en su momento se va a merecer estudios para descartar celiaquía, ¿sí? Si no, uno a priori de rutina no le hace a todos los chicos estudios para descartar esta enfermedad, por ejemplo, ¿no es cierto? También nos va a interesar cómo es la estructura y cómo es la dinámica familiar, ¿está bien? Y esto es algo que va a empezar a jugar mucho, lo mismo que desde ya la situación socioeconómica, estas cuestiones que tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? No es lo mismo una familia que accede a todos los recursos necesarios para que el chico pueda crecer y desarrollarse en un ambiente favorable que una familia donde tal vez el papá está desocupado o ausente, viven con recursos que son muy escasos o la cantidad de hijos es numerosa, la accesibilidad al sistema de salud o de educación es más dificultoso, ¿sí? Entonces todo esto también nos va a interesar a la hora de elaborar una historia clínica minuciosa, ¿sí? Una cosa que ya es de todos los días para nosotros preguntar en una familia en donde no hay cobertura social, no tienen obra social, no tienen trabajo en blanco, es si cobran la asignación por hijos, ¿sí? Es una pregunta de rigor porque sabemos que la familia que no accede a este derecho hay que buscar de sugerirle que lo haga, ¿sí? Que lo tramite y que eventualmente pueda contar con eso, que evidentemente no le va a solucionar la vida, pero que puede consistir en una ayuda, ¿sí? Para esta familia. Y desde ya, para nosotros, esto ya más para los pediatras, nos vamos a ocupar de si hay alguna situación patológica puntualmente en el momento en que evaluamos a ese chico, más allá de la historia que haya tenido, si ahora está cursando una enfermedad o hay alguna situación que le condiciona un riesgo, desde ya que nos vamos a preocupar porque esto también nos va a influir en su estado nutricional, ¿sí? Si hay pérdida de nutrientes por alteración de la capacidad absortiva, por ejemplo, como hablábamos de la celiaquía, o en un chico que tiene parasitosis, por ejemplo, o si hay alguna otra patología que le pueda determinar el aumento de los requerimientos, ¿sí? Estados hipercatabólicos, como podría ser, por ejemplo, la diabetes que mencionaron acá, ¿sí? O algunas otras enfermedades crónicas. Y desde ya, si el chico está cursando alguna enfermedad aguda que le condicione mayor gasto o disminución de la ingesta, ¿sí? Que el chico no tenga apetito y que por eso, por esta cuestión que está cursando, además se comprometa su nutrición. ¿Está bien? Con respecto a la historia nutricional, siempre nos vamos a interesar en la historia de la lactancia materna. Sabemos que en la Argentina
En ese sentido estamos un poquito más avanzados, no estamos tan mal, en el sentido de que es un país en donde culturalmente se acepta mucho y la realidad es que la altísima mayoría, se habla de que más del 90% de los chicos que nacen en la Argentina, al nacimiento, toman el pecho materno, ¿sí? No es habitual, no es de todos los días ver que haya una mamá que de entrada decididamente no quiera darle el pecho materno, y son pocas las circunstancias que impiden que... Perdón. Trajimos audio. Queríamos solucionar. Gracias. Gonza, adelantale un poco al monitor. Para que haga copia. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Decía que son pocas las circunstancias que contraindican la lactancia materna, ¿sí? Existen, y en algunos casos no se puede dar la teta, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos esto no solo que se puede, sino que es lo más recomendable, ¿sí? Desde ya. Por otro lado, nos interesamos en ver en qué momento ese chico incorporó los semisólidos, ¿sí? ¿Escucharon hablar de esto, de por qué nos interesa, si lo hizo muy precozmente o muy tardíamente? ¿Por qué? Por ejemplo, por las alergias, ¿sí? Que son más habituales en los bebés más chiquititos, ¿sí? Lo mismo la celiaquía, que se manifiesta muchas veces cuando la incorporación de gluten, si está la predisposición, se hace muy precozmente, ¿está bien? En la Argentina, en ese sentido, estamos regular. Hay una gran tendencia a incorporar los semisólidos en una etapa un poquito más temprana de lo ideal, ¿sí? Antes de los 6 meses, que es lo recomendable. Digo, tomando todo con relativo a cada caso en particular, ¿sí? Acá hablamos así medio en general, pero desde ya que cuando uno está frente a un paciente, lo toma como un caso único y no, por ahí no necesariamente le caben siempre todas las generalidades. Pero a priori, idealmente, incorporamos los semisólidos a los 6 meses y eso es algo que en la Argentina por ahí no se cumple tanto, ¿sí? Después desde ya tratamos de averiguar sobre la calidad del alimento. De esto por ahí saben ustedes más que yo. No alcanza con preguntarle a una mamá o a una familia si el chico come bien y come de todo, porque a lo mejor lo que la madre interpreta como comer bien no necesariamente es de la calidad que idealmente necesitaría ese chico para crecer y desarrollarse adecuadamente, ¿sí? Y desde ya que lo mismo vale para la cantidad, y también nos interesaremos en las conductas alimentarias y en los factores culturales que muchas veces influyen, como el resto de la familia habitúa a hacer las compras, cómo habitúa a cocinar, cómo habitúa a manejar los alimentos, conservarlos, servirlos, cómo es su organización diaria para comer. Muchas veces todas estas cosas influyen en cómo este chiquito se va a estar alimentando, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, el tercer punto de la valoración del estado nutricional, desde ya infaltable el examen físico, ¿sí? Que también tiene que ser exhaustivo, minucioso y nos va a servir para buscar tanto signos de carencia como signos de exceso de algunos nutrientes, ¿sí? ¿Se les ocurre algún signo carencial que uno pueda ver en un chico al examen físico? Las boqueras. Perfecto, las boqueras, dicen, sí, las lesiones en la mucosa oral, perfecto, la palidez, sí, de piel y de mucosas, el pelo seco, ralo, la piel seca, ¿cómo? Las uñas también, la calidad de las uñas, que muchas veces también se ve perjudicada. Y ya desde ya, si nos vamos a casos más extremos, que también son más raros de ver, las alteraciones óseas, ¿sí? Como habrán oído hablar del raquitismo, cosas que ya se ven más infrecuentemente, ¿sí? También los signos de exceso, y que para eso a nosotros nos pasa a los pediatras, no sé si les pasará a ustedes, que todavía nos falla bastante el ojo clínico para diagnosticar cuando un chico tiene sobrepeso u obesidad. Por eso es tan importante recurrir al peso, a la talla objetivado, bien tomado, y llevarlo a las tablas. Nosotros usamos habitualmente las de índice de masa corporal, ¿sí? Que son muy útiles, pero nos pasa más de una vez que vemos un chico que sí, está rellenito, pero uno no lo ve
gordo, no te preocupa a priori. Y sin embargo, cuando vas a la tabla, más de una vez te sorprende ver que el chico tiene sobrepeso o hasta incluso que tiene obesidad, ¿sí? Y esto, desde ya, que si a nosotros nos falla el ojo clínico, muchas veces a las mamás ni siquiera les representa un motivo de preocupación y vienen por otra cosa, al pediatra, ¿sí? Se enteran ahí o surge en la consulta la preocupación de que este chico está con sobrepeso u obesidad, ¿está bien? Por otra parte, desde ya, una cosa a la cual le tenemos que dar mucha importancia también es a la vitalidad que tiene el chico, ¿sí? A la actitud para jugar, a cómo rinde en la escuela, ¿sí? Todas estas cosas también nos van a hablar de que posiblemente el chico pueda estar teniendo una nutrición aceptable o esto puede estar alterado, ¿sí? El cuarto punto es la antropometría, que por ahí en esto, a lo mejor si a ustedes ya les resulta un tema muy conocido, lo pasamos rapidito. Sí. Nosotros lo que más utilizamos es el peso para la edad, el largo de la estatura para la edad, el perímetro cefálico para la edad. Ustedes saben cuál es la primera de estas mediciones que se afectan ante un caso de desnutrición. El peso. Perfecto, el peso. El peso es lo primero que se compromete, ¿sí? Y lo siguiente que se compromete... La talla. Exactamente, lo siguiente que se compromete es la talla. Lo último que se va a comprometer es el perímetro cefálico, ¿sí? En una desnutrición muy crónica o en una desnutrición por ahí originada en la primera etapa del embarazo, ¿sí? Donde el paciente, el chiquito detiene su crecimiento y nace con un retardo de crecimiento intrauterino armónico, que es todo chiquitito, hasta la cabeza es chiquitita y es cortito, además de ser flaquito, y esos son los chicos que más difícilmente después hagan el catch-up, ¿no? Porque son noxas que actuaron en etapas muy tempranas de su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Y después, bueno, el otro índice que usamos mucho es el de adecuación peso para talla. No sé si esto lo suelen usar ustedes, ¿sí? Peso para talla, que es el peso real por 100 sobre el peso teórico que debería ser para esa talla, ¿sí? Y desde ya el índice de masa corporal, que lo saben calcular todos. Sí. Peso sobre talla al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿con qué comparamos cuando obtenemos un determinado valor para un chiquito? Desde ya con poblaciones de referencia, ¿sí? Más allá de que, una vez más, uno cuando tiene un chiquito que lo ve que está flaquito, tiene que valorar todo el contexto. Y puede pasar que uno lo percentile y parezca que está fuera del gráfico y sin embargo sea un chico que crezca perfecto y que esté completamente sano y se desarrolle perfectamente y tal vez en su familia sean todos muy delgados y esto en sí mismo no constituye un problema, ¿sí? Pero en general tratamos de referirnos a poblaciones de referencia que están construidas, curvas que están construidas con chicos sanos, ¿sí? Que han podido tener óptimas condiciones de crecimiento, ¿sí? De esto hay algunas novedades en los últimos años. Habrán escuchado nombrar de las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que están tendiendo a reemplazar las tablas nacionales, ¿sí? Por lo menos para los primeros años de vida. El Ministerio de Salud ya las aceptó, la Sociedad Argentina de Pediatría también las adoptó. Todavía en algunos ámbitos existe discusión porque las tablas argentinas, las de la SAC, están hechas con población argentina, ¿sí? Pero lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, y por eso crea estas tablas, es que un chico, independientemente de su etnia o del lugar en el que vive en el mundo, si nace a término y tiene determinadas situaciones óptimas como para crecer y desarrollarse, podría tener el mismo crecimiento. No acepta que por ser, por ejemplo, de Bolivia, sea aceptable que pueda ser más peticito, ¿sí? Esto se vio que no necesariamente tiene que ser así y por eso se crearon estos estándares que pretenden ser mundiales. Se hicieron creo que en 6 países del mundo, un par de países
asiáticos, la India y uno que se llama Oman, se hizo en Ghana, que queda en el África, se hizo en Brasil, se hizo en Estados Unidos y se hizo en Noruega, midiendo y pesando a chicos que además de nacer a término, sanos, sin ninguna patología importante que acompañara, que hayan tomado teta exclusivamente hasta los 4 meses y que hayan continuado después con el pecho hasta el año idealmente, que hayan incorporado en tiempo los semisólidos y que vivan en un contexto en donde los padres no fuman, tengan una adecuada educación, un adecuado cumplimiento de las indicaciones y un adecuado nivel de ingresos económicos, ¿sí? Con estos chicos armaron las curvas de crecimiento que de a poquito se están empezando a utilizar ya en la mayoría de los ámbitos pediátricos y nutricionales de la Argentina, ¿sí? Principalmente las adoptamos para lo que son chicos de 0 a 6 años. La Organización Mundial de la Salud las hizo hasta 5 años y la Sociedad Argentina de Pediatría la completó hasta 6 para hacerlo más práctico. Y de 6 a 19 años seguimos utilizando las tablas nacionales, ¿sí? Las que se hicieron por el doctor Lejarraga hace ya unos cuantos años. Para el índice de masa corporal usamos todo el tiempo las tablas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que tenemos disponibles desde los 0 hasta los 19 años. ¿Está bien? Y ahí les puse un par de ejemplos que ustedes ya los deben conocer. Si querés pásalo, lo paso rapidito. Estas las conocen, ¿sí? Estas son las de la Organización Mundial de la Salud, modificada, porque le agregaron... Ah, no, este es hasta los 6 meses. De 0 a 6 meses, ¿sí? Cuántos kilos va aumentando el chico a medida que van pasando los meses. Este es uno de niñas. Este es uno de varones, que es hasta los 6 años. Ese pedacito que parece medio desfasado corresponde a la adaptación que se hizo acá en la Argentina para redondearlo en 6 años, ¿sí? Y esta es la de índice de masa corporal para la edad de niñas de 5 a 19 años. Puse un par como para tener de ejemplo, por si alguno no lo tenía tan presente. ¿Ustedes saben cuál es el diagnóstico que utilizamos para decir que un chico tiene sobrepeso? Claro, por ejemplo, claro, en las tablas de OMS está expresado así. Tenés el 0, en donde vendría a ser el percentilo 50, ¿sí? Más un desvío estándar y menos un desvío estándar sería la normalidad, ¿sí? Después para arriba se va el sobrepeso y la obesidad. Con eso es muy sencillo hacer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Lo que después es difícil es hacer el tratamiento, ¿no? Pero bueno, de esto saben más ustedes que yo. La que sigue. El último índice, digamos, que utilizamos para evaluar el estado nutricional son exámenes bioquímicos, ¿sí? Por ahí estos son los que aparecen más tempranamente, porque un chico a lo mejor crece perfecto, juega, anda todo el día de acá para allá lo más bien, y sin embargo podemos detectar a lo mejor que tiene, por ejemplo, ¿qué? En un examen de laboratorio. Anemia, por ejemplo, sería lo más típico. Albúmina baja también es un determinante muy importante, pero es posterior. Tiene que estar bastante comprometida la nutrición de un chico para que se vea reflejado en su albúmina, ¿sí? Ahora, la anemia carencial, que es algo tan habitual en la Argentina, la verdad es que un altísimo porcentaje de nuestros niños, desde lactantes y primera infancia principalmente, pero ocurre a todas las edades, tienen esa anemia, ¿sí? Por déficit de hierro principalmente y también por déficit de otros micronutrientes, ¿está bien? Ahora, no siempre que uno encuentra anemia, por ejemplo, es por causa nutricional, ¿sí? O carencial. Entonces esto hay que verlo en el contexto y evaluar algunos otros factores que influyen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una adecuada situación nutricional, hablamos de un chico que está sano y tiene una curva de crecimiento normal y que expresa sin limitaciones su potencial de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Con una composición corporal adecuada a lo que es su actividad, la actividad que realiza.
Ahora, podemos notar, y esto tal vez es lo primero que puede saltar tanto en una consulta clínica como en una consulta de nutrición, es cuando la ingesta de nutrientes es insuficiente, ¿sí? A lo mejor el chico todavía ni siquiera tiene anemia, ni siquiera tiene bajo peso, le falta un montón, o baja talla, ni hablar, pero ya empezamos a notar, si le pedimos que nos comente cómo se alimenta, que hay déficit, ¿sí? Y que esto lo pone en un riesgo potencial de que aparezcan alteraciones nutricionales, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo primero que vamos a tener que tratar de pesquisar y de evitar. Por eso, promover una alimentación adecuada, ¿sí? Y esta última que también no quería dejar de mencionar es cuando tenemos lo que llamamos la desnutrición oculta, ¿sí? Que es la carencia de micronutrientes que desde ya no compromete el peso ni la talla, lo que hablábamos hace un ratito, pero que puede repercutir no solo en lo que todos conocemos como la anemia, por ejemplo, sino también en las posibilidades del desarrollo intelectual adecuado de ese chico, ¿sí? Lo importante que es una nutrición adecuada y completa, incluso en micronutrientes, para que el chico no solo crezca, sino que además se desarrolle adecuadamente, ¿sí? Hasta el siglo XX teníamos otras preocupaciones, la tasa de mortalidad era mucho mayor, era muy alta la prevalencia de diarreas y neumonías, sigue siendo alta, pero menos, ¿sí? Otras enfermedades infecciosas que generaban altísima mortalidad, ¿sí? La desnutrición severa se veía muy habitualmente, ¿sí? El bajo peso, la baja talla y también las deficiencias en diferentes micronutrientes. Ahora, por ahí lo que podemos ver es que disminuyó la mortalidad en general, también la morbilidad por diarrea, por neumonía, por otras infecciones. Repito, sigue habiendo y mucho, pero menos que hace un siglo. Lo que sí vemos, y esto es habitual todavía, la baja talla sin desnutrición aguda. Ahora vamos a comentar un poquito más de esto. Y si bien ya no tenemos tal vez tanto deficiencias severas de micronutrientes como se veía antes habitualmente el bocio, no sé si lo llegaron a escuchar nombrar, con déficit de yodo, sí tenemos todavía muchísimos chicos con anemia, ¿sí? Y también deficiencias de otros micronutrientes, además del hierro, el zinc, la vitamina A, otras vitaminas, el ácido fólico, ¿sí? Y el último punto, que viene a ser seguramente el principal motivo de preocupación cada vez más a nivel infancia y a nivel adultez mundialmente, porque debe ser la patología más prevalente en todo el planeta, el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Que muchas veces, en general, nos habla, si bien no se interpreta como una desnutrición, sí nos habla de una malnutrición. Y muchas veces va de la mano de una desnutrición oculta, como por ejemplo la anemia. ¿Está bien? En la Argentina, como les decía, por ahí ya no vemos tanto el chico severamente desnutrido, tiene que ser algún caso más excepcional, si bien existe, no es lo habitual. Pero sí lo que tenemos es una población acortada. ¿Y esto de qué nos habla? Ustedes ya lo dijeron. Claro, de la desnutrición crónica, exactamente, con lo cual es más preocupante todavía, porque son pueblos crónicamente mal alimentados, subalimentados, y que podrían haber llegado por su potencial genético a tener una estatura mayor, y sin embargo quedaron acortados, ¿está bien? Y la otra gran preocupación, como les mencionaba recién, y al igual que en el resto del mundo, el sobrepeso y la obesidad, que es cada vez más prevalente en nuestro país, ¿sí? Y esto desde ya de la mano de la inequidad, ¿sí? En nuestro país, si nos fijamos, entre el 10% de la población que menos gana o que menos tiene y el 10% de la población que más gana o que más tiene, hay una diferencia de aproximadamente 30 veces más, ¿sí? El nivel de inequidad que tenemos es muy importante. Si bien en otros países del mundo, incluso en otros países de Latinoamérica, esta diferencia es mayor, ¿sí? ¿Se les ocurre en qué países, por ejemplo, hay más inequidad todavía que acá? En Brasil, Paraguay. En Chile están mejor que nosotros en ese aspecto, sí.
Bolivia creo que es uno de los que está peor en este sentido, ¿sí? Con poblaciones que tienen altísimos recursos y una población pequeña, y después la población que tiene los menores recursos está pero a muchísima distancia de esta situación, ¿sí? Chile en este sentido está mejor que nosotros, ¿sí? Tiene algunos índices que nos hablan de que hay mayor equidad, y esto repercute en el estado nutricional, en menos de esta situación de desnutrición crónica, de acortamiento, ¿sí? En Uruguay también están un poquito menos mal que nosotros, ¿está bien? Desde ya que cuando hablamos de inequidad pensamos en cosas que a nosotros los profesionales de la salud nos exceden, por eso a mí respeto mucho a las personas que se dedican a la salud pública, ¿sí? O mismo a la política, porque me parece que para generar grandes cambios es necesario hacerlo y hacerlo bien, para modificar estos determinantes de salud que son mucho más importantes que lo que puedo hacer yo desde mi consultorio, desde mi hospital, con un paciente o con una familia. Si bien no desconozco que mi tarea puede ser útil, la realidad es que lo que puede llegar a generar un cambio en las condiciones de salud y en las condiciones de nutrición de un pueblo pasa por otro lado, ¿sí? Posiblemente pasa por el acceso a los servicios básicos, ¿sí? Pasa por el acceso a la salud, a la educación fundamental, ¿sí? El acceso al agua de buena calidad, el tener saneamiento ambiental adecuado y desde ya a la alimentación. La inequidad va a condicionar, además de todas las dificultades que son obvias, sí, un círculo vicioso, porque al que se encuentra en esta situación de inferioridad, desde ya se le van a dificultar las relaciones sociales, va a sufrir destrato por parte de muchas otras personas, discriminación, etc. ¿sí? Y sabemos que esa desigualdad de oportunidades se traduce en una deuda biológica que es el acortamiento, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, que terminan siempre afectando más a los que menos tienen, ¿no? Durante los primeros 2 años de vida, por lo menos, digamos, esto es algo de lo que está bueno que nos podamos ocupar los que hacemos pediatría o nutrición infantil, tenemos un periodo crítico en donde podemos hacer mucho por un niño, por una familia y por lo que va a ser en el futuro un adulto sano, ¿sí? Se sabe que desde el nacimiento, incluso ya desde el embarazo y hasta los primeros 2 años de vida es el periodo de mayor crecimiento, de mayor desarrollo y además en donde se generan y se gestan las bases de los hábitos alimentarios. Por eso es muy importante trabajar en promover lo que es una alimentación saludable, ¿sí? Y en favorecer que ese chico se alimente adecuadamente en esa etapa, seguramente nos va a ayudar a que lo haga durante toda la vida. Esto.